encuentro. Esperamos que en este segundo encuentro tengan la posibilidad de expresarse. Me llegó del encuentro pasado que hubo mucha necesidad de diálogo, de poder expresarse. Entendemos que esto es una necesidad en estos tiempos, pero también los tiempos nuestros son bastante acotados, ¿no? Entonces, en función de esto, esperemos que en esta oportunidad tengan el espacio, y puedan realmente contarnos qué les está pasando, cómo están trabajando en el marco de las prácticas, que es lo que nos interesa. Bueno, muchas gracias y buenos días. Gracias, Analía. No, por favor. Gracias, gracias. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, muy bienvenidos. La verdad que es un espacio muy, para mí, muy gratificante, porque les vengo a contar en nombre del equipo, en nombre de lo que es el equipo de ETR, del equipo técnico regional, este producto que hemos desarrollado, que es un documento que habla sobre la evaluación en este contexto de pandemia, ¿sí? Cómo repensar y cómo recalcular y cómo pegar este volantazo en este contexto de pandemia, donde en realidad leyendo la circular técnica de primaria y leyendo los documentos que nos fueron, digamos, llegando por vía inspección y demás, vemos que el foco está puesto en la enseñanza, ¿sí? Es un momento, en este momento de pandemia, este momento digamos, de aislamiento social preventivo obligatorio, nos convoca a, bueno, a pegar este volantazo donde esos elementos que teníamos, ¿no? De esa vieja y querida y trillada tríada didáctica, pero que bueno, que no vamos a analizar ahora si es triada o si, pero sí este docente, este alumno y este contenido, este concepto a enseñar, no están más en un mismo contexto que el aula, ¿no? Y ese contexto a su vez en el marco de la escuela, sino que ahora este alumno está en casa con un adulto que lo acompaña, con un adulto que vela por él, ¿no? Que dependemos a su vez de su comunicación. Nosotros en nuestras casas, con las cuestiones también de repensar esta enseñanza, de pensar esta enseñanza, y este concepto, este contenido, este motivo por el cual se produce el acto a enseñar, que es el propósito, ¿no? Bueno, lo que vamos a transmitir, bueno, es ahora el que tenemos que repensar en recortarlo, en secuenciarlo, porque nosotros no estamos en contacto con los alumnos, y también dependemos de estos medios, ¿sí? Dependemos mucho de la manera en la cual nos comunicamos. Y ahí inmediatamente nos aparece una subclasificación o una redistribución o un reagrupamiento de este grupo de alumnos, ¿sí? Que seguramente ahora los llamamos conectados, ¿sí? Un grupo de alumnos en el cual que también podemos analizar a qué llamamos conectados, ¿no? ¿Cuál es la característica? Me parece que debemos como diferenciar qué es un alumno conectado. Después, seguramente, tenemos un grupo de alumnos pseudo conectados, ¿no? Este conjunto de alumnos pseudo conectados tiene que ver con, bueno, con que en algún momento del mes contamos con datos, ¿sí? Con este chip, ayer me comuniqué con una ETR que está a cargo de los cursos virtuales, y nos decía que en estos intercambios que ocurren,
decían que ya el renovar el dato, el renovar los datos del celular, ya no es por una cuestión de cuenta, sino porque se compran chip todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta compra de chip también hace que se cambie el número. Entonces, este pseudo conectado no es que va a estar con el mismo número de teléfono o de contacto con esta familia, que también algunas veces se olvidan de comunicar este nuevo número. Entonces, bueno, cuando hablamos de pseudo conectado estamos hablando de un niño, de un alumno, de una familia, que a veces contamos con comunicación y a veces no la podemos tener de manera sistemática como quisiéramos y como anhelamos. Y después tenemos el grupo de los no conectados, los que no tienen conectividad, los que no tenemos acceso a un dispositivo digital, ¿sí? Bueno, para estos tres grupos, subgrupos, o para estas tres maneras de representar esta realidad en pandemia, es a quienes tenemos que pensar en esta evaluación de la enseñanza. ¿Sí? Nosotros nos tenemos que evaluar como responsables de esta enseñanza. ¿Sí? Y para ello, fundamentalmente, nos tenemos que remitir al propósito de enseñanza. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que quiero enseñar y qué es lo que quiero comunicar con este propósito de enseñanza? ¿Sí? ¿A dónde quiero, cuál es mi alcance? O sea, ¿cuál es mi intencionalidad? ¿Sí? Entonces, por esto fue que diseñamos este documento para poner en tensión, para poner en diálogo, para analizar las prácticas de enseñanza. ¿Sí? ¿Por qué no podemos hablar de evaluación propiamente con una calificación directa? Porque al tener estos tres subgrupos de alumnos, no están en condiciones de igualdad, ¿sí? O sea, no están en condiciones de poner una nota numérica porque, porque no estamos siendo igualitarios, ¿sí? Porque con alguien me estoy conectando una vez no sé, una vez por semana o una vez por día, con el caso de Natalia Carrizo, que hoy nos acompaña, esta docente de Escobar, que bueno, toma asistencia, ¿no? Según su experiencia, toma asistencia, entonces los nenes le van diariamente, entonces los nenes le van dando como van dando pista de que están del otro lado, ¿no? Van dando señales. Esta es una estrategia que, bueno, que Natalia nos contó al principio, pero que también son estrategias que funcionan en determinado momento, ¿no? Funcionarán con el pseudo conectado en un momento del mes, pero también, bueno, pero después en otro momento del mes no servirá o no sumará. Bueno, estas son las no condiciones que nos habilitan a no poner una nota numérica, ¿sí? Pero esto de no poner una nota numérica, una nota de acreditación, digamos, de que sea tangible, que sea, bueno, sí lo que tenemos y lo que nos dice la circular técnica y lo que nos dicen los documentos que recibimos y que nosotros quisimos comunicar con este documento, ¿sí? Me parece que este encuentro también es importante porque muchas veces recibimos documentos, ¿sí? Y muchas veces también nos ha pasado que cuando los leemos y los analizamos, y quizás desde nuestro rol de directivo tenemos que hacer la bajada, ¿no? Esa circular, o nos decimos, bueno, ¿y esto quién lo escribió? ¿No? ¿Cuándo pisó el aula? ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuál es la percepción de la educación que tiene? Mirá lo que me pone, donde yo en realidad no tengo... Bueno, hoy estamos reunidos, estamos compartiendo esta experiencia con una de las autoras de este documento. Me parece que también es una oportunidad que sea enriquecedora para que ustedes me digan, no, la verdad que lo que pusieron acá no se entiende, no tiene nada que ver con la realidad, o mejor en esto otro.
y también a su vez yo puedo hacerle unas preguntas con respecto a su lectura, ¿no? A su análisis, y bueno, por eso también voy a traer acá en tensión y en diálogo estas preguntas que ustedes inicialmente hicieron en este cuestionario de inscripción, ¿sí? Leí las preguntas, las analicé, las categoricé, y bueno, a lo largo del encuentro vamos a ir respondiendo, pero que el mismo marco teórico que vamos trabajando es el que va a ir dándole respuestas, ¿sí? a estas preguntas. Entonces, bueno, no podemos evaluar Perdón, María Laura, ¿me permitís decir algo? Sí, dale. Tomando algo que vos dijiste, algo Dale. breve y después no te interrumpo. Dale. Me parece interesante esto que plantea María Laura, de que ustedes puedan escuchar, hacer preguntas sobre este documento, qué dudas les quedaron. María Laura es una de las autoras, por lo tanto, lo que ustedes pregunten va a llegar a donde tiene que llegar y se podrá dar la vuelta de tuerca correspondiente, pero me parece como muy interesante tener esta posibilidad en un contexto en el que no tenemos las verdades, algo nuevo tenemos que construir porque ya no podemos mirar de la misma manera, que también estos documentos contengan las voces de ustedes. Entonces yo los invito a que la escuchen y a que puedan hacerse las preguntas pensando en la realidad que cada uno de ustedes tiene, ¿no? Porque en el contexto en el que cada uno trabaja, va a decir, bueno, esto para mi escuela no va, entonces por ahí también es un aporte que ustedes pueden hacer para la elaboración de estos documentos, que me parece que es sumamente importante. Perdón, María Laura, ahora sí, no, me silencio y no hablo más. No, al Me parecía que contrario, era importante ponerles en cuestión esto, ¿no? ¿Qué es lo que está planteando María Laura cuando dice, díganme, pregúntenme qué les parece? La idea es esto, construir juntos. Bien, entonces en esta idea de ir construyendo juntos y de ir pensando, la primera pregunta que me apareció en el cuestionario, ¿sí? En el cuestionario, cuando hablo de cuestionario, hago referencia al cuestionario de inscripción, ¿sí? El que ustedes dejaron el registro de su pregunta. Fue una de las preguntas, ¿podemos hablar de evaluación propiamente? O sea, ¿se puede usar la palabra? Y créanme que me sentí reidentificada porque cuando nos juntamos con este grupo de DTRs para pensarlo, ¿no? Bueno, dijimos, pero hablamos de evaluación, y un compañero me dijo, que en realidad yo le pregunté, ¿vamos a hablar de evaluación, chicos, cuando en realidad es la enseñanza? Y mi compañero me respondió, pero es la palabra conocida, ¿no? O sea, es el concepto, es el término que todos sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de evaluación. Ahora, lo que tenemos que recalcular es el concepto de evaluación en este contexto de pandemia, ¿no? O sea que tenemos que resignificar la palabra evaluación, ¿sí? Darle un nuevo significado porque la estamos poniendo en contexto. ¿Para qué? Para poder reformular, ¿sí? Nuestras prácticas de enseñanza. Entonces, la fórmula que les traigo para hoy es repensar, ¿sí? Por un lado, repensar las formas en las cuales estamos enseñando, ¿sí? ¿Para qué? Para que en ese repensar podamos resignificar el concepto de evaluación. Si nosotros logramos resignificar el concepto de evaluación, y poniéndolo en contexto, haciéndolo, digamos, genuino, ¿sí? Evaluando la enseñanza y no el aprendizaje por ahora, porque no están todos en igualdad de condiciones, vamos a poder reformular nuestras futuras prácticas de enseñanza. Porque créanme, créannos, porque la incluyo a Marisa, que es la que me está ayudando y nos estamos complementando a construir este marco teórico de pandemia, ¿no? No hay nada escrito. Esto es totalmente, en la historia de la humanidad, en la historia de la educación, esto es lo más novedoso que nos pudo haber causado y pasado, y no hay marco teórico, ¿sí? No hay algo que tengamos escrito de cómo hacerlo. Entonces, justamente, como no hay algo, nos permite ser actores
autores, protagonistas, pero que esto a su vez nos permita volver a pensar en nuestras prácticas, ¿sí? Entonces, si yo repienso mi forma de enseñanza, ¿sí? Si yo vuelvo a pensar, a repensar mi forma de enseñanza, seguramente voy a resignificar la evaluación, el concepto de evaluación, ¿sí? ¿Qué es esto lo que les quería contar? Cuando mi compañero me dijo, sí, pero es la palabra conocida, bueno, pero es lo conocido, pero no es lo que conceptualmente venimos construyendo, ¿sí? Sabemos que evaluación es sinónimo de indicador, ¿sí? La evaluación es mi termómetro, el que me va como marcando qué sé yo, rating en la tele, el que te va marcando minuto a minuto, los oyentes en la radio, que te va diciendo, bueno, si lo que está diciendo es interesante. Bueno, en Zoom, créanme que el indicador son las cabecitas, ¿sí? Esa cabecita cuando va acompañando lo que uno dice que sí, que no, que bueno, eso es el indicador y el que me va retroalimentando continuamente si lo que estoy diciendo o lo que estoy comunicando, lo que quiero, bueno, va por esa vía o no lo está entendiendo. Bueno, fíjense que ante esta situación, ¿sí? La presencialidad, el tener en contacto pantalla de por medio o banco de por medio, me permite tener ese dato. Hoy ese dato no lo tenemos porque a nuestros alumnos no lo tenemos de manera inmediata, de manera sincrónica, como quisiéramos. Por eso es que nos posicionamos en la enseñanza, ¿sí? Entonces, en base a esa enseñanza, a ver cómo enseñamos, de qué manera enseñamos, es que, como dije hace un momento, tenemos que posicionarnos en el propósito de la enseñanza, ¿sí? ¿Cuál es esa gran pregunta que nos hacemos, el para qué enseño ciencia? ¿Sí? ¿Para qué enseño esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi propósito? En la actualización del diseño curricular desde el año 2018, los propósitos de enseñanza se hicieron explícitos, ¿sí? Se detallaron, se desarrollaron. ¿Por qué? Porque necesitamos clarificar en esta enseñanza de la ciencia qué pretendemos, o sea, para qué lo enseño. Porque también nos diferencia en el nivel primario, tenemos dos grandes grupos de alumnos, ¿sí? Que tienen que ver con su desarrollo cognitivo, sus intereses, ¿sí? Sus alcances, sus limitaciones, y es el ciclo. Entonces, no es lo mismo enseñar ciencias naturales para primer ciclo que para segundo ciclo, ¿sí? Las condiciones cognitivas de nuestros alumnos son distintas. Por lo tanto, el juego que tengo que proponer, esta propuesta, tiene que ser adecuada y tiene que ser, digamos, acorde a la edad, ¿sí? Entonces, teniendo este dato, también el para qué enseño, inmediatamente aparecen los propósitos de enseñanza, ¿sí? Los objetivos de aprendizaje los voy a considerar, pero no los voy a poder medir todavía, no los voy a poder tomar, digamos, hasta que no tenga una vuelta de ese producto, ¿sí? O sea, los propósitos hacen referencia a la enseñanza y los objetivos hacen referencia al aprendizaje. Entonces, ¿qué quiero que aprendan? ¿Qué quiero lograr en ese alumno? Por ahora los objetivos los vamos a dejar como un elemento pedagógico, ¿sí? Que me va a sumar, este objetivo me va a sumar información, ¿sí? Para mi práctica, me va a sumar información para mi práctica de enseñanza, pero no lo va a condicionar a mi alumno con respecto al aprendizaje. ¿Se entiende eso? O sea, es información, los objetivos están explícitos en el diseño curricular, en esta actualización, pero lo vamos a tomar como dato para nosotros armar nuestra enseñanza, ¿sí? Porque todavía no tenemos esta devolución por parte de los alumnos.
hasta cuando no llegue, ¿no? Hasta cuando vuelva el circuito de las bolsas de comida, o cuando ese cuadernillo completo vuelva, regrese, ahí voy a tener recién ese insumo, esa información. Pero mientras tanto, lo que tengo que hacer es preparar nuestra tierra, ¿sí? Preparar es como que vamos a sembrar semillas de conocimiento. Entonces, esta es una etapa para eso, para preparar la tierra, para abonarla, ¿sí? Para ir pensando, bueno, ¿qué voy a sembrar en cada parte? ¿Dónde da más el sol? ¿Dónde da menos el sol? Esto es como una extensa etapa de diagnóstico donde todavía los estamos conociendo, nos estamos conociendo, ¿sí? Donde en esta etapa de diagnóstico estamos conociendo sus familias, es una oportunidad para conocerlos mucho más, y si no logramos conocerlos todavía, es repensar en cómo podemos llegar y conocerlos, ¿sí? Por distintas vías, por distintas alternativas. Entonces, los propósitos de enseñanza, los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Vienen de la mano de los conceptos, ¿sí? Estos conceptos son los motivos, las razones por las cuales nos convocan. Nosotros estamos acá hoy, pantalla de por medio, pensando en la evaluación de la enseñanza como contenido, ¿sí? Los contenidos van a ser el motivo por el cual nos convoque, nos lleve, a despertar curiosidad a los alumnos. El contenido es el que va a hacer que le dé significatividad al aprendizaje, ¿sí? El contenido va a ser lo que le fomente la curiosidad. El contenido tiene que fomentar la creatividad. Pero para que todas estas cartas se den y se juegue, se dé el mazo, para esto tiene que haber una arquitectura de la enseñanza, ¿sí? Entonces, esta arquitectura tiene que ver con mi propósito, ¿qué quiero enseñar? O sea, ¿para qué lo quiero enseñar? Y este propósito inmediatamente viene, bueno, ¿cómo lo voy a enseñar? ¿Para qué lo voy a enseñar? ¿Sí? Y ahí vienen todas esas respuestas a esas grandes preguntas, las voy a tener con los distintos elementos didácticos, ¿sí? Los propósitos van a dar respuesta a los objetivos van a dar respuesta a los contenidos, a los conceptos a construir, ¿sí? Pero también sabemos que estos conceptos tienen que ser significativos, creativos, tienen que ser autónomos, o sea, los conceptos que los alumnos tienen que construir, ¿sí? En este contexto de pandemia, tienen que ser desarrollados con total autonomía de los alumnos. O sea que también en mi arquitectura de pensar la enseñanza, ¿sí? Tiene que tener aquellos elementos propios de la edad de los alumnos, aquellos elementos con los que cuenta en casa, que les permita realizarlo lo más autónomamente, o sea, con la mayor autonomía posible, ¿sí? Porque no sé si ese adulto está a las 24 horas en contacto, porque no sé si ese adulto está alfabetizado, porque no sé si ese adulto tiene la concepción de la educación como yo, que estudié, que tengo mi formación, y no, porque a ver, muchos años la escuela estuvo en interacción con las familias, ¿no? Donde estuvimos como una lucha continua para ver la función, el rol de la escuela, de educar, de brindar conceptos, de brindar competencias, habilidades, modo de conocer, ¿sí? Entonces, esto es una oportunidad también para que la familia nos vea, nos repiense, nos revalorice, nos resignifique como este lugar en donde los niños, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, estaban en un lugar donde realmente estaban pensando. Y en ese pensar también los alumnos sentían y consideramos todo, ¿sí? Los gustos. Ahora se hace visible
el laburo que hicimos previo y el laburo que estamos haciendo para darle esta continuidad. ¿Sí? Ahora se hace visible toda esta energía extra, todo este currículum oculto que veníamos laburando y que no se veía, y que no se... y que cuando llevaban los cuadernitos en blanco, no hicieron nada. No, a ver, no registramos en el cuaderno rayadito con tapa, no, pero registramos en un portador áulico, registramos en un libro de ciencia comunitario. ¿Por qué? Porque con ese libro de ciencia comunitario en el aula, lo que estoy haciendo es, primero, incluir con letras grandes, con imágenes, con dibujos, aquel que tiene la motricidad fina, aquel que, bueno, todo, y también con ese libro de ciencia general, gigante, estaba garantizando como docente que aquel que no venía o que tenía la asistencia intermitente, ¿sí? Pudiera recuperar como un producto en común el registro de las actividades de ciencia, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo doy vuelta esta práctica? Podemos hacer un cuaderno de ciencia que viaje de casa en casa con las medidas, obviamente. Ese cuaderno de ciencia ahora lo vamos a tener que sí o sí forrar con contact para poder sanitizarlo, ¿sí? También esperar 2 o 3 días antes de que se use en una casa, en otra, porque tampoco podemos usar objetos de transmisión digamos, de portadores de virus. Entonces, bueno, con todos estos cuidados, quizás, u hojas sueltas, donde después la seño arme un único registro, pero bueno, todo esto de cómo llevarlo, ¿sí? Y acá llamando un chivo, una propaganda, un aviso parroquial, como quieran, el viernes que viene nuestra mesa de diálogo consiste en, y se va a llamar, Ciencia en Casa, ¿sí? O sea, cómo proponer, cómo hacer propuestas de enseñanza, ¿sí? Con lo que los alumnos tienen en casa. Y cómo nosotros nos vamos a garantizar que esa propuesta de enseñanza es en contexto, va a generar autonomía. Por eso no me voy a detener mucho en detallar en el cómo, ¿no? en el modo de conocer y en los conceptos. Porque hay una segunda parte, ¿sí? Hay una continuidad en esto, para poder encontrarle sentido y que vayan también las necesidades, se vayan dosificando y que vayan siendo a medida, ¿sí? Entonces, estrategias para poder ver de qué manera este contenido es significativo, ¿sí? Revalorizar, darle valor al contexto, al entorno, ver qué cosas cotidianas cuentan, qué cosas cotidianas tienen. Entonces, acá los conceptos es el motivo, ¿sí? Los conceptos es lo que nos convoca, lo que nos une, ¿sí? Sería el amor en este matrimonio de docente-alumno, ¿sí? Lo que nos une es el que tengo algo para enseñarte, tengo algo para que aprendas y lo vas a aprender y vas a contemplar los fenómenos de la naturaleza, lo vas a aprender y cuando lo interpretes, lo internalices, lo apliques, vas a poder resolver situaciones cotidianas, como por ejemplo vas a poder leer mínimamente un análisis clínico, pero sin reemplazar al médico, ¿no? O sea, no es que les enseño a leer un análisis clínico y bueno, no veo al médico, no, a ver, voy a poder darte las herramientas suficientes para que puedas leer un análisis clínico, para que puedas leer una etiqueta de un alimento, ¿sí? Y ver los componentes químicos que tiene, ¿sí? Bueno, para esto te estoy enseñando, ¿sí? Porque muchas veces, cuando estamos en el aula, ¿sí?
seguramente alguno de nosotros habremos tenido esa pregunta del tipo, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? Esa pregunta, ¿no? Tan molesta porque nos incomodaba, molesta porque nos ponía en tensión lo que estábamos explicando, y evidentemente esa pregunta nos estaba tirando el dato, o sea, si estamos hablando de evaluación, nos estaba tirando el dato, nos estaba diciendo, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo, no estoy entendiendo, no estoy comprendiendo, esto no me está siendo significativo, ¿sí? Entonces, acá me permito hacer un paréntesis y traer una pregunta que hicieron en el cuestionario, donde decía una colega, yo logro comunicarme con mis alumnos, ¿sí? Pero no logro, o sea, me comunico con mis alumnos, pero no logro que me entreguen la tarea. Entonces yo digo, qué excelente pregunta investigable, ¿no? En otro momento, en otro episodio también, en otro conversatorio, vamos a hablar de preguntas investigables, porque ustedes también lo pidieron y porque lo seleccionaron. O sea que los tengo enganchados el viernes de acá hasta diciembre, más o menos, cuando termine la pandemia, así que bueno, se reserva los viernes, pero bueno, no, es un chiste. Entonces, qué gran pregunta esta. ¿Qué me está diciendo? Que disfruta comunicarse con vos, que el interés en este momento es vincularse, y que quizás la tarea que le estás enviando, la tarea que le estás mandando, ¿sí? no la está viendo significativa, no le está encontrando algo. Entonces, sus preguntas también, son, obviamente, es el termómetro, es la evaluación, ¿sí? Las preguntas que ustedes hicieron en el cuestionario, es la evaluación propiamente del termómetro, o sea, el indicador del termómetro de lo que está pasando en cada una de las escuelas de la región, ¿sí? Entonces, está bueno poner a analizarlas y ver de qué manera las redireccionamos y las repensamos, porque nos están diciendo, ¿sí? Le gusta comunicarse, pero no le gusta, bueno, a ver, ¿qué actividad estoy mandando? ¿Estoy mandando actividades prácticas? ¿Estoy mandando actividades donde puedan disfrutar de la base de la ciencia? Recuerden cuando los llevábamos al laboratorio, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando iban al laboratorio? Se recontra emocionaban, porque era un contexto nuevo, porque podían tocar, porque podían... Bueno, ahora es lo mismo en Ciencia en Casa el viernes que viene, ahora es lo mismo, ¿sí? Pero hay que darle un significado, ¿sí? Quizás esa tapita de mermelada la convertimos en cápsula de Petri, quizás ese gotero de ese medicamento que ya se terminó y que lo limpiamos bien, bueno, es el gotero de su propio laboratorio, y empiezan a construir con materiales caseros algo propio, algo que se lo apropien, algo que lo internalicen, y de ahí ya voy poniendo esa semillita para que empiecen a combinar, explorar, experimentar, ¿sí? Porque en realidad lo que quiero es, y a esto viene el cuento, lo que quiero es enseñar otro aspecto fundamental que es importante y lo que nos viene a decir el diseño curricular actualizado, que es enseñar los modos de conocer, ¿sí? Los modos de conocer deben ser enseñados. Los modos de conocer tienen un lugar en la agenda, ¿sí? En nuestra agenda de enseñanza, nuestra arquitectura de enseñanza, tan importante. Son columnas vertebradoras, tan importantes como los contenidos. Entonces, quizás, si los contenidos surgen un poco tediosos, o si los contenidos surgen un poco no atractivos, bueno, el volantazo que podemos pegar, la redimensión que podemos hacer de esto es trabajar los modos de conocer. ¿Qué son los modos de conocer?
las maneras que tiene el hombre de construir un conocimiento, las formas que tiene el hombre de construir saberes, de construir conceptos, definiciones, percibir el mundo. ¿Cómo percibo el mundo? ¿Cómo me conocieron ustedes? ¿Cómo tuvieron información de quién era? Bueno, porque seguramente habrán ido a un curso del CIE y usaron los sentidos, ¿sí? Me vieron, me escucharon, seguramente estos sentidos se activan y es así como conozco el mundo. Entonces, ahí cada uno de los alumnos que tengamos del otro lado, independientemente si es pseudoconectado, si es conectado o si es no conectado, cuenta con sus sentidos, ¿sí? Algunos más desarrollados, menos desarrollados, tendremos que ver el proyecto de integración, pero mínimamente contamos con los sentidos. Entonces ahí proponemos actividades que permitan desarrollar los modos de conocer, ¿sí? Por ejemplo, la observación es un modo de conocer. Entonces les pedimos que observen, que caractericen, que detallen, ¿sí? Inmediatamente a la observación podemos generar, en nuestras prácticas de enseñanza, podemos generar comparaciones, porque si observo, inmediatamente la competencia que continúa, o sea, la combinación por default que aparece cuando observo es que me permite comparar. Si observo, también sistematizo, porque si observo una planta, seguramente va a haber 2, 3, 4, 5, 6 tipos de plantas distintos, ¿sí? Entonces ahí, incluso hasta en un manojo de yuyos, voy a tener distintas especies, entonces ahí los voy a empezar a comparar, ¿sí? Uso la comparación, pero para comparar están observando. Después uso la sistematización, ¿sí? Voy a buscar exploración si estos niños son autónomos, de segundo ciclo, si yo ya sé que en casa cuentan con al menos un manual, una revista, bueno, voy a buscar información, voy a ampliar información haciendo este buceo bibliográfico, ¿sí? Ampliatorio. O si hay alguien que en la casa, en el barrio, que es experto, bueno, le hacemos una entrevista, le hacemos unas preguntas, ¿sí? Vi muchas actividades muy lindas con respecto al Día del Bombero, han entrevistado los chicos, bueno, esto es la competencia, el modo de conocer, buscar información. Romper la estructura y que la información, la búsqueda de información no es solamente en la compu, en los libros y, digamos, en todo lo que es soporte papel, sino que la búsqueda de información también puede ser diseñando una entrevista a un experto. Llamamos experto a aquel que tiene un conocimiento técnico que nos pueda dar información precisa con respecto a una temática, ¿sí? Entonces ahí voy pasando por esos modos de conocer y ya mi arquitectura de enseñanza se va ampliando, ¿sí? Se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando y voy dando distintas alternativas. Y esas alternativas tienen que ver con la progresión, ¿sí? Este es un concepto muy arraigado que aparece en el diseño curricular implícitamente y que también responde a algunas preguntas que ustedes hicieron en los cuestionarios, que me preguntaban, ¿cómo priorizar contenido? ¿No? Bueno, primero priorizo contenido en base al destinatario, ¿sí? Puedo priorizar contenidos en base a los intereses de los alumnos, ¿sí? Puedo priorizar contenido en base a lo significativo que va a ser ese contenido para los alumnos, y puedo priorizar según el ciclo al que esté haciéndome referencia, ¿sí? Si estoy en un primer ciclo, nos dice el diseño curricular, lo descriptivo fenomenológico encuadra perfecto, porque los chicos del primer ciclo tienen esa capacidad de describir fenómenos sencillos, compararlos, ¿sí? Y comunicar. Si están alfabetizados, comunicarán con dos o tres oraciones,
o si están empezando con la alfabetización, van a comunicar con pequeños rótulos, ¿sí? En segundo ciclo, ya además si ya esta práctica de enseñanza institucionalizada ya viene estando como en entrenamiento, bueno, en segundo ciclo ya la observación viene mucho más profunda, porque observa y argumenta, observa y compara, explica y argumenta, ya ahí la cuestión viene mucho más compleja, ¿sí? Ahí le podemos pedir un poquito más de nivel de complejidad, ¿sí? Decimos que si un alumno puede explicar y argumentar, es porque previamente pudo relacionar, ¿sí? Y si pudo relacionar es porque puede describir. Y esta es la famosa escalera que he hecho en cada uno de los cursos que ha habido, esas caritas conocidas, que bueno, cada curso que he hecho he representado esta progresión en esta escalerita, en el pizarrón, ¿sí? Donde, ¿cómo priorizo contenido? Según la necesidad de estos alumnos, ¿sí? Si yo sé que están en un nivel descriptivo, bueno, voy a priorizar, y como dice la circular 2, me voy a animar a dar contenidos nuevos. ¿Qué es dar un contenido nuevo? Es dar un modo de conocer que les permita relacionar, ¿sí? Todo este tiempo describieron paisajes, describieron parte de las plantas, bueno, ahora lo relaciono, ¿sí? ¿Qué concepto está en relación? Por ejemplo, las plantas y los cambios de la planta a lo largo del año, ¿sí? Ese es un concepto que está en estrecha relación. ¿Qué tengo que entender ahí? Primero, las plantas como organismos, sus partes, pero a su vez la relación con el momento calendario, ¿sí? O sea, tengo que observar esa planta en un momento del año y siempre respetar que sea la misma planta, ¿sí? Que sea la misma planta, y que las fotos sean sacadas desde el mismo ángulo. Entonces, este es un buen momento para registrar los cambios de la planta, ¿sí? Para tomar un registro y de ahí el concepto que vienen, aquellas que son de hoja caduca o aquellas que son de hoja permanente. Entonces, bueno, es una manera de relacionar que en el momento del año que estamos, las plantas se encuentran así, ¿sí? Y ahí vamos armando nuestra arquitectura, nuestra propuesta, ¿sí? Para poder ir integrando prácticas de enseñanza que estén situadas, ¿sí? Que estén a molde de las necesidades, ¿sí? La circular técnica 2 nos dice también que usemos estrategias para recolectar esa información, ¿sí? De aquellos que nos pudimos comunicar, que nos pudimos contactar, que mínimamente, perdón, hemos tenido una devolución, ¿sí? Bueno, que lo usemos como insumo, lo usemos como dato, como información. ¿Para qué? Para después reorganizar este estado de situación, este estado de arte que tenemos en estos alumnos, ¿sí? A ver, ¿qué logró uno? ¿Qué logró el otro? O sea, que la devolución de esas actividades nos permita sistematizar y ordenar. Por lo tanto, siento que estamos haciendo investigación de nuestra práctica. ¿Qué es hacer investigación de nuestra práctica? Es hipotetizar con una propuesta. Yo pienso que con esta propuesta van a entender y comprender esto, ¿sí? Lo preparo, hago un diseño del experimento, experimento, uno va por plataforma, el otro va por WhatsApp, el otro va por estrategias para comunicarme por WhatsApp. Por ejemplo, Soledad Castilla, una docente de Escobar, que nos compartió su experiencia. Bueno, con minúscula en WhatsApp le explico a los papás lo que tienen que saber, pero que no se lo digan a los nenes.
Y con mayúscula es lo que los chicos tienen que copiar en el pizarrón. Ese es un código experimental. Esa es una variable que estoy manejando, donde yo dependo, ¿sí?, de la intervención del papá. Entonces, ahí, en ese interjuego, voy tendiendo redes y voy viendo, bueno, a ver, experimento. A este alumno se lo mando por acá, a este alumno se lo mando por otro. Pero, ¿qué es lo que quiero que regrese? Que me vuelva, que me devuelva. Bueno, dato, información. ¿Qué lograron? ¿Qué puedo ver en esto? Pero no a ver si el nene aprobó o desaprobó. No, me está mostrando que participó de mi experiencia de enseñanza, ¿sí? Participó de mi experiencia de enseñanza y me está mostrando lo que logró. Es lo más parecido a que cuando nosotros practicábamos en casa, cuando éramos practicantes, que leíamos, al menos yo, le leíamos las consignas a los que vivían en casa. ¿No les ha pasado? Cuando presentábamos las planificaciones, que siempre nuestros conejitos de India eran los que teníamos cerca. Mira, ¿qué entendemos por esto? Y cuando nos pone cara, no lo entendí. Entonces, bueno, lo reformo. Estamos haciendo eso. Estamos llevando información, una intencionalidad de enseñanza, con algo que estructuralmente nosotros creemos en nuestras cabecitas que es así, pero que el otro tiene otro modelo y quizás lo entendió y quizás no. Entonces lo que nos devuelva es pensar, quizás tengo que haber sido más clara en la consigna, y quizás tengo que haber dado alternativas. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa en la práctica cotidiana, en la práctica común de aula? Hablamos de animales y siempre hablamos de los mismos ejemplares. El gato, el perro, la tortuga. Las típicas mascotas que los alumnos tienen en casa. Bien, eso ya es lo conocido. Ya es lo conocido. Propongamos, ya que tenemos para usar imágenes, propongamos que busquen otro tipo de animales debajo de las piedritas. Propongamos que busquen otro animal o que inventen un animal con tal o cual característica. Ahí, donde el alumno es partícipe, donde el alumno es protagonista, es donde lo vamos a encontrar. ¿Sí? Así como decimos que el alumno de secundaria está en las redes y por eso lo tenemos que ir a buscar a las redes, y nosotros los profes de secundaria nos estamos rompiendo la cabeza para la continuidad pedagógica en secundaria. Bueno, ¿dónde encontramos a los alumnos de primaria? En donde les interesa. Los encontramos en los dinosaurios, en los experimentos, los encontramos en la curiosidad, los encontramos en probar, en preguntar. Entonces, ahí tenemos que llevar nuestra arquitectura de enseñanza, ¿sí? Por eso es que el viernes que viene les voy a proponer otras estrategias y otras herramientas para ver cómo redireccionar y hacer estas propuestas para llegar a todos, ¿sí? La propuesta de ciencia está pensada con tecnología, sin tecnología, usando los cuadernillos, dando la variable de los cuadernillos, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, otra pregunta interesante que quiero responder tiene que ver con esto de cómo hago para comunicar, como para llevar información, ¿sí? Sin usar datos, sin usar almacenamiento, porque los papás no tienen datos, no tienen almacenamiento, los celulares sobrecargados. Ahí la respuesta es que manipular información digital implica transferir datos. No hay otra manera de transferir un dato si no sea por bit o por byte. O sea, que no, es como que no puedo hacer una propuesta sin tener en claro mi propósito, mi objetivo, mi modo de conocer y la situación de enseñanza. Entonces, sí, lo que podemos ver, o sea, eso es imposible. Transmitir información digital sin usar datos es imposible. Lo que sí puedo asesorar, recomendar desde mi conocimiento con la tecnología educativa es el pensar el cómo, ¿no? El cómo es la extensión del archivo, ¿sí? Buscar archivos cuya extensión
sean no muy pesados, sí buscar alternativas. Ahora se está utilizando mucho el podcast, ¿sí? Creo que este documento también, cuando lo terminan de leer, aparece el link del video y aparece el link del podcast. ¿Qué es el podcast? Es un formato, ¿sí?, que me permite comunicar, pero usando audio, ¿sí? Entonces ahí el audio pesa menos y se transfiere mucho más rápido en el WhatsApp. Entonces, esa es una alternativa, ¿sí? Presentar una imagen, presentar una foto alusiva, y después preguntar, ¿no? Por ejemplo, no sé, cazadores de información, o detectives de información en casa. Bueno, busquen una foto de un animal que tenga más de 4 patas. Y esa es la actividad, ¿no? Entonces, si tienen lupa mejor, si usan la lupa del celular mejor para poder ampliarlo, pero bueno, esa es la consigna, por un podcast, por algo, no el video pesado que se hace como más, con mayor requerimiento de datos, sino hago un podcast con una imagen sencilla, hablo arriba y lo mando, ¿sí? También lo pueden encontrar como en los celulares como editores de clips, ¿sí? Son editores de pequeños cortos que después esos clips se van como sumando y se hace el video, ¿sí? Algo cortito, concreto, que me permita comunicar, y ahí lo tengo en una actividad donde es científico, es detective, se va a dar cuenta que, bueno, no le estoy dando el nombre del animal, sino que lo está buscando, bueno, pero eso igual lo vamos a ampliar muchísimo más el viernes próximo. María Para Laura, disculpa terminar, que te interrumpa un segundito, porque sí, llevamos como 1 hora para que vayas, cierro, con indicadores de avance cierro, listo, te para que prometo. maneje el tiempo y le damos la oportunidad que puedan preguntar. Te prometo que termino con indicadores de avance. Sí, sí, sí. Bien. Con respecto a los indicadores de avance, también me preguntaban en la encuesta, en el link, si lo puedo usar el indicador de avance para ver si di conceptos, Sí, justamente en este documento lo que proponemos es utilizar el indicador de avance no para que me dé el termómetro de lo que aprendió el alumno, porque no estamos evaluando el aprendizaje, pero sí utilizar el indicador de avance para medir mi proceso, ¿sí? Algo interesante es que en la fórmula del indicador de avance está metido implícitamente el objetivo, y dentro del objetivo está el contenido y el modo de conocer. Entonces, por ejemplo, mi indicador de avance es, identifica las partes de la planta, ¿no? Ese indicador de avance yo lo puedo traer para que sea mi proyecto arquitectónico de enseñanza. Yo quiero que el alumno identifique las partes de la planta. Para eso, para identificar las partes de la planta, necesito que la observen, necesito que comparen, necesito que sepan sus partes. Entonces ahí sale la progresión de 3 actividades que no se las voy a mandar al hilo, porque no lo voy a tener frente frente mío. Voy a mandar 3 actividades que para mí van a estar secuenciadas, pero que para él le va a requerir 3 competencias distintas. La primera es observar plantas, la segunda es comparar, y la tercera, ¿sí?, es poder agruparlas según su parecido. Entonces, ese indicador identifica las partes de la planta, puede ser en una planta, puede ser comparando plantas, y ahí le voy agregando las variables. Porque si tengo este alumno que está no conectado, le doy la actividad con 3 consignas para que lo haga en 3 momentos. Que quizás ese alumno lo haga todo el mismo día. Pero si tengo el alumno conectado, es porque seguramente tendrá acceso a información digital. Por lo tanto, un buscador estará ahí a mano.
entonces esa variable, esa variante de actividad es que incremente agregándole plantas que tienen casa, pero que también haya plantas que, no sé, que tengan una condición, que sean del desierto, que sean de zona tropical, o sea, esa es la, digamos, y ahí estoy atendiendo ese indicador de avance que puede ser mi comienzo de proyecto, mi preproyecto. Veo el indicador de avance no para evaluar lo que aprendió, sino para evaluarme, para reconfigurar esta práctica de enseñanza. ¿Sí? Con el indicador de avance doy por finalizado los elementos pedagógicos que necesitamos manejar para poder entender nuestro propósito de enseñanza y así proponer prácticas acorde a este contexto de pandemia. ¿Sí? Ahora, mientras tomo agua, dejo el lugar para preguntas. Marisa, Dale, ¿alguna pregunta? te estaban escuchando muy atentamente. Por ahí Chantal planteó alguna cuestión que yo le fui respondiendo, porque también, mientras vos hablabas, como no podía hablar yo, sí podía escribir, así que algo aporté en el chat. No sé si Bien. lo habrán puesto, ¿no? Y a raíz de eso ella también me empezó a contestar, ¿no? Y ella lo que planteaba que por ahí podía ser que sus prácticas estén incorrectas, pero al menos en el lugar, en el contexto en el que ella se desempeña y realiza su tarea, es un barrio muy humilde, con familias con muchos problemas económicos, y que, bueno, solamente se comunican con los docentes para preguntar por la mercadería, ¿no? Porque yo estoy un poco diciendo que teníamos que, al decir de Philippe Mérieux, despertar, que enseñar, él dice, enseñar es despertar el deseo de aprender, ¿no? Cómo generar ese deseo de aprender en los chicos. Y a veces es difícil en estos contextos, es verdad, pero no es imposible, ¿no? Por ahí quería, si me permitís, ampliar un poquito. Vos, María Laura, hablabas de esta arquitectura. Quizás, perdón, terminó. Quizás despertar el interés implicaría acercarle algunas bolsitas de piedrita, ¿no? O algunas bolsitas de corcho, o sea, cosas para que puedan decir, bueno, cuál es más pesado, menos pesado, o sea, proveerle de materiales que a nosotros no nos requiera, pero bueno, también lo podemos ver el viernes próximo, ¿sí? Con más detalle. Pero quizás proveerle de materiales y ver que no necesitas tener la cápsula de Petri o quizás corchos, piedritas, hojitas, ¿no? En este bolsón de comida, o sea, pero que también, bueno, mira, decime, ¿cuál es más pesado, cuál es menos pesado? ¿Con cuál puedo, 2 hojas blancas, bueno, con cuál puedo rayar o cuál va a ser el concepto de cuando es... bueno, que se puede raspar, no me sale ahora, pero que se puede raspar, que no, que sí. Entonces, estas cuestiones, ¿no? Una botellita de plástico, ver, bueno, si es translúcido, transparente, mostrarle que a veces, pero también esto es creo que una filosofía de vida, ¿no? Creo que en general, a veces no es necesario la compra material, ¿sí? Para hacer ciencia no necesito el kit de ciencia, como me ha pasado en las escuelas que he hecho, no, porque no tengo laboratorio armado. Cualquier espacio que uno tenga una pregunta investigable es un momento de laboratorio para desplegar las capacidades de investigación, ¿sí? Entonces, me parece, Chantal, es esto, ¿no? Proponerle cosas sencillas que a vos no te van a significar un gasto, digamos, extra, pero ver que, bueno, esto, ¿no? Que, bueno, ¿cuáles? 3 hojas de árboles, de plantas. Bueno, ¿cuál es más larga? ¿Cuál es más corta? Y eso, ese es nuestro granito de arena, ¿sí? Ese es nuestro mínimo granito. Ver y hacerle significativo que con mínimas cosas, lo importante, ¿sabes qué? Que va a estar tu pregunta, que va a estar tu intervención, ¿sí? Y que a veces es más importante el saber que estoy ahí con un detalle que, no, como no tengo nada, como no, creo que es eso el valor, ¿no? Se valora qué es lo que puedo hacer dentro de mis alcances y mis limitaciones, que ponerme en esa postura, ¿no? No, son así, tienen esto otro, ya está, paso a otra. Me parece que es esto. Así que bueno, igual lo hablamos, te espero el viernes. Te obligo a venir el viernes.
Bien, Marisa. Ahí nos está agradeciendo. Bien. Ya está la respuesta. No, yo decía que vos hoy hablabas de la arquitectura de los aprendizajes, y por ahí, si vos me dejás, me permitís, y es ampliar un poquito esto, ¿no? Porque la palabra arquitectura a mí me encanta, y lo hablábamos el otro día también con los equipos directivos. Es que la aprendí de vos. Te copiaste. La aprendí de vos. Yo también la copié, de los especialistas, no es invento mío, y la tomé y me la apropié porque me gusta esta arquitectura de la anticipación, ¿no? De anticipar qué vamos a hacer, es mirar qué tiene este alumno en su casa. Por ahí tomo la experiencia de Nati también, que nos contaba cuando le hicimos en el video para el blog. Ya decía, me tuve que tratar de entrar en las casas y ver qué tenían adentro de sus casas para poder pensar yo qué les doy, ¿no? Entonces me fui, bueno, tienen el patio, y en el patio puede haber estas cosas. Esto es arquitectura de la anticipación, esto es poder planificar las intervenciones pedagógicas, porque esta arquitectura de la anticipación implica esto, anticiparnos, pensar un poco antes, y la palabra arquitectura es interesante porque permite, digo, ¿qué hace un arquitecto? Antes de hacer el edificio, que podríamos decir que el edificio es nuestra planificación. Y primero estudia el terreno, ve desde qué lado viene el sol para pensar cómo lo va a ubicar, va a hacer los cálculos de los materiales que va a necesitar para ese proyecto. Hay un montón de cosas previas antes de plasmarla en una planificación. Por eso es tan interesante la idea de arquitectura, porque es mucho más amplia, nos permite ver algunas otras cuestiones. Y cuando nosotros podemos hacer esta arquitectura, lo que estamos haciendo es contextualizar, que no es un detalle menor en esta situación que estamos atravesando, ¿no? Y cuando uno logra hacer esta arquitectura, ver qué tienen, cómo lo hago, y qué cosas voy a trabajar con mis alumnos, también nos va a permitir que ellos puedan construir saberes, ¿no? Saberes, que es lo que decía María Laura hoy, pensar en contenidos y pensar en capacidades o competencias, como se llaman en ciencias naturales, ¿sí? Construir esos modos de conocer, exacto, implica construcción de saberes, y construcción de saberes con lo que tienen a mano, ¿no? Con lo que puede estar en su casa, y anticiparse es esto, es pensar qué pueden tener en este contexto, aún en el más humilde. Hay una imagen que estaba dando vuelta que es muy significativa de una actividad que tenían que hacer los nenes, y aparecía por Facebook, que me parece maravillosa, ¿no? Donde la profesora de arte les había pedido a realizar un dibujo, una obra de arte, no me acuerdo exactamente cómo era la consigna, y la foto implicaba a dos nenes que con palitos, piedritas, en el parque de su casa, y con los palitos habían podido escribir su nombre. Y es esto, con lo que tienen. No tenemos que pensar en grandes cosas, ¿no? Porque a veces nos asustamos, sí, y con estas situaciones. Bueno, es tratar de recorrer la casa de nuestros alumnos, y ahí el vínculo es fundamental, porque esta confianza y este vínculo que nos permite entrar a las casas, nos permite ver qué tienen para de ahí pensar la enseñanza. Y ahí estamos evaluando nuestra tarea, nuestra propuesta de trabajo. Seguramente. Seguro. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿Algo que haya surgido? ¿No? ¿Ninguna pregunta, duda? ¿Qué es lo que más le gustaría de la ciencia en casa? ¿Qué particularmente les gustaría trabajar? María Laura. Sí. Permiso. Natalia. Es más rápido si hablo que si escribo. Dale. No me queda claro esto de evaluar la enseñanza y no el aprendizaje. Porque lo que nos piden en el tema de las rúbricas es darle una devolución de lo que el niño aprendió. Por ahí, claro, esa devolución, Nati, esa devolución es cuando tengo ese registro, o sea, cuando tengo algo que me demuestra que completó la tarea, que entonces, si tenemos ese insumo, lo reordenamos en una rúbrica, lo reordenamos en un informe, ¿sí? Si tenemos la oportunidad de tener esa retroalimentación o esa parte digamos, que puede ser, como te mandan a vos, una foto por WhatsApp,
Bueno, ahí sí hago una sistematización, pero en este momento, si no hay devolución, porque no hay devolución, porque no lo hacen, porque, bueno, si eso no ocurre, evaluamos la enseñanza. Ahora, si sí ocurre, si hay intercambios, si tengo insumos, bueno, es ver lo que me propuse en este propósito, valga la redundancia, en este propósito de enseñanza, y lo que me devolvió, ¿no? Lo que veo. Veo las partes de los animales, identifica las partes de los animales, y quizás ahí sí aplico el indicador de avance. Pero todo depende, cada uno de nosotros va a tener un informe de evaluación de lo aprendido en contexto, porque los alumnos que tiene Nati no son los alumnos que tiene Paola, que tiene Mariela, que tiene, ¿sí? O sea, no podemos hoy, por eso dije de repensar y resignificar el concepto de evaluación. Primero me evalúo como docente, como lo que enseñé. Si en esa evaluación de lo que enseñé tengo un insumo que me dice, como dice la circular, tengo algo, bueno, si tengo ese insumo, lo analizo. Lo analizo en función de lo que propuse, ¿sí? Lo analizo en función de mi intencionalidad, lo analizo en función de la propuesta global. Si lo tengo, después de ahí veo cómo lo resolvió. ¿Sí? El diseño, la circular técnica es muy clara, donde dice, bueno, este punto, en el segundo, si tengo esto, después, como segunda instancia, identifico cómo lo resolvió. Da ejemplos de matemática y práctica en lenguaje, que es normal y obvio, porque son las dos áreas, si se quiere, que se hace el foco y demás, ¿no? Ciencias naturales como cuadernillo, como insumo de conceptos, recién en la tercera o cuarta fase de cuadernillos aparecimos como en escena, ¿sí? Entonces, dado ejemplos claros de resolver la cuenta matemática, perfecto, dice la circular. Ahora, para agregar el grado de dificultad, si ya sabes que lo sabe hacer como dato, bueno, si ya sabes que lo sabe hacer, ahora agregale con números más grandes, o sea, con ese grado de dificultad. ¿Cómo lo llevó esto a la enseñanza de la ciencia? Puedo describir y comparar, perfecto. Ahora que diseñe un animal nuevo, ¿sí? O sea, identifica sus partes, ¿no? Describe, relaciona, bueno, ahora que explique por qué el animal nuevo que está diseñando tiene la cola larga, las patas, porque yo le estoy dando la condición de construcción. Si aprendió, por ejemplo, las partes de los animales, las partes que se usan para el desplazamiento, bueno, le digo, diseñate un animal que se tenga que desplazar la mitad del día en el barro y la mitad del día en la arena. Y ahí, cuando diseña, cuando hace esa cuestión creativa de su arquitectura de pensamiento, y te manda un audio y te dice, Señor, o sea, que son bien de tu escuela, Natalia, Señor, yo hice esto, le puse acá, bueno, me está explicando, está dando cuenta y está relacionando y está describiendo, ¿sí? Entonces, ese grado de dificultad es el que me va dando el termómetro. Si tengo una respuesta de mi propuesta de enseñanza, si tengo un insumo, lo analizo, ¿sí? Lo analizo viendo cómo lo resolvió. Y eso me va a dar pie a agregar una dificultad y a volver a hacer ese circuito pedagógico didáctico. Quizás en los no conectados ese circuito puede durar más de una semana. Cuando vuelven los bolsones, quizás 15 días, quizás un mes, quizás el circuito arrancó en marzo y todavía no volvió a la rueda, no importa. Quizás esa rueda vaya muy rápido cuando tenemos plataforma y tenemos Zoom y va y viene, bueno, porque también hay que ver cuando hay exceso de conectividad, a ver qué se está transmitiendo, ¿sí? Hay que ver también. Y ahí tengo otra pregunta para aclarar, cuando me preguntaban por muy poco tiempo, ¿cómo doy la clase cuando Zoom tiene poco tiempo y cuando Meet tiene poco? A ver, acá se trata de gestionar, ¿sí? De gestionar el tipo de actividad. Porque si lo fuerte, lo que me lleva más tiempo, se lo doy para que lo hagan en casa, para que, obviamente están en casa, pero si se lo doy para que lo hagan fuera de línea,
¿no? Para que lo analicen, para que comparen, para que busquen. Cuando nos conectemos, quiero hacer una consigna, una pregunta, de manera tal que pongan en juego la competencia adquirida, que argumenten por qué la planta es verde y no es violeta, por ejemplo. ¿Se entiende? Y ahí, si eso lo llevamos a la presencialidad, eran esas famosas preguntas que hacíamos cuando era pregunta-respuesta, o sea, una pregunta descriptiva. Copio-pego, copio-pego. En realidad, ¿cómo le ganamos a Internet? ¿Cómo ganamos nosotros la batalla pedagógica contra Internet? Es haciendo una pregunta que implique leer la página y que la respuesta sea de aplicación. Por ejemplo, ¿qué ocurre en la etapa lumínica de la fotosíntesis? No es un tema de primaria, pero para que tomen conciencia, ¿no? O sea, para que vean la dimensión. Y la respuesta es ruptura de la molécula de agua, punto. Y se tuvo que leer. Entonces, ahí está la estrategia. La estrategia está en uno, en qué pregunto, cuándo pregunto, cómo me organizo. El problema no es que Zoom dura 40 minutos. Yo tengo que ver que las condiciones y las cartas de juego son 40 minutos. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Bueno, en esos 40 minutos administro el tiempo, lo programo. Pero para eso tengo que ver en esta previsión y esta arquitectura a qué le voy a destinar. Yo los quiero escuchar, los quiero escuchar argumentar, los quiero escuchar explicar. Entonces, bueno, y también administrar, como dijo hoy muy bien Analía, gestionar el tiempo, ¿no? Esto también nos va a permitir aprender a sintetizar, ¿sí? Si lo sabremos con Marisa, que estamos haciendo los episodios, y tenemos en un tiempo presentás, en un minuto haces esto, ¿no? Bueno, porque es cuestión de tiempo, ¿sí? Porque los videos largos no se observan. Los videos extensos no se observan, se aburren. Los videos donde los nenes no ven algo estático, la foto y alguien que habla atrás, no lo llama. Tengo que ponerle el cuerpo, ponerle el movimiento. Tenemos que ser prosumidores y no consumidores, ¿sí? Tenemos que generar nuestros propios productos digitales, ¿sí? YouTube labura para nosotros muy bien, pero ya está, que vamos a terminar el contrato a YouTube. ¿Por qué? Porque todo YouTube, video YouTube, y yo, mi producción propia, mi canal de YouTube, ¿dónde está? Donde le muestro mis objetos, la planta, eso es lo que tenemos que hacer para hacerlo significativo, ¿sí? ¿Está? Entonces, eso es administrar el tiempo, y cuando respondo la pregunta de Nati, termino con este circuito que dice la circular, donde busco primero el insumo, lo ordeno, vuelvo a enviar una propuesta, porque yo sé que lo resolvió, o sea, con una dificultad que tiene que ser, digamos, personificada, ¿sí? Pero también eso me va a dar el orden y la sistemática para cuando volvamos a clase. Yo sé qué logró este alumno, qué pudo hacer este otro, qué pudo hacer este otro, ¿sí? Y dice, ordene los archivos o ordene los insumos que recibió. De eso también se trata, ¿sí? De hacer esta investigación mientras tanto. ¿Sí? Acá Patricia dice que en la unidad pedagógica dependemos mucho de los padres y si están interesados y valoran las actividades, ¿no? Exactamente. Por eso yo le respondía que es importante la relación y la comunicación que tengamos con la familia, y esto es contextualizar también, ¿no? También. El tipo de propuesta que estamos realizando. A lo mejor veíamos la otra vez, en las familias hay un solo celular para comunicarse y se lo lleva a papá cuando se va a trabajar porque está trabajando, a lo mejor si tiene suerte. Entonces va a ser difícil interesarlos. Sí, digo, y también lo que dije al principio, que es la concepción que tiene el otro adulto mayor, ¿no? De la escuela, el valor de la escuela. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Las primeras correcciones que yo hacía en mi casa, con los primeros exámenes, me acuerdo hasta el día de hoy que mi hermano pasaba por acá y me decía, aprobalos a todos, ¿no? Anoche, cuando estaba leyendo las respuestas, mi esposo, ¿pero por qué tenés que estar leyendo las preguntas? ¿No? Entonces, fíjense las concepciones, ¿no? De por qué tenés que leerlo. Y porque justamente es retroalimentar, es ver lo que pasa.
¿no? Quizás la concepción para mi hermano era aprobalo, liberalo, ya está, porque tiene que ver con esa concepción de la educación, de la enseñanza, del aprendizaje. Y bueno, esto, ¿no? Yo pensaba anoche, esto multiplicarlo a los hogares donde quizás no hubo finalización de los estudios primarios, secundarios, quedémonos tranquilos que estamos haciendo todo, y particularmente por la investigación que estamos haciendo en la región 11 con Marisa, todos estamos haciendo lo que podemos, lo que nos corresponde y más todavía. O sea, la región 11 está dejando el alma, el corazón y la vida, como me decía mi profesora de Pilates cuando iba, entonces el alma, el corazón, o sea, estamos dejando todo por llegar, por replantear las prácticas, las chicas desde la supervisión, o sea, todos estamos poniendo, porque estamos todos interpelados, estamos todos aprendiendo, y también sosteniendo estas cuestiones familiares, emocionales, pero a nivel escuela, la presencialidad que yo veo con estos 14 años de TR, de pisar las aulas de capacitación y de vincularnos, lo que se está haciendo en la región 11 particularmente, es un orgullo, y estar acá escuchando es un placer, y la verdad es que esto es por ustedes, ¿no? Porque hubo una pregunta del otro lado y leyeron también el documento. Así que bueno, Marisa. Diego acá plantea que en muchos lados, y sobre todo en la televisión, se dicen que no se va a evaluar, por eso los chicos no realizan la tarea. Y ahí yo, si me permitís, haría la distinción. No es lo mismo evaluar que calificar. Y los papás tienen esta mirada, y un poco lo que está diciendo María Laura, ¿no? Tenemos que ver qué concepciones tienen las familias en relación a algunas cosas. Evaluar, como bien estaba planteando María Laura, es mirar lo que estamos haciendo. En este caso vamos a evaluar la enseñanza, para no seguir marcando las desigualdades, ¿no? Por eso es la decisión política de no calificar, ¿sí? Evaluar es evaluar la enseñanza y evaluar los aprendizajes, es esta retroalimentación, es esta ida y vuelta entre lo que se hace y lo que me devuelve el alumno, para ver cómo yo planifico mis intervenciones pedagógicas, para que los chicos puedan avanzar en el aprendizaje, ¿no? Y ahí me parece que esta aclaración habría que trabajarla con los papás, porque ellos Hay un tienen video, otra idea. perdón, Ahí Marisa. la comunicación con las familias me parece que es fundamental, ¿no? Sí, hay un video que anda circulando de por qué es importante, lo vi, me pareció pertinente compartirlo, creo que lo vi en Facebook, me parece, pero por qué es importante que se continúe, que bueno, dar esta, bueno, que se dé continuidad, que se siga intentando, seguir poniendo ese esfuerzo, pero sí, creo que esta mal codificación de la información nos jugó muy en contra. Digamos, fue como la mala interpretación de la información y de, bueno, total para qué, total para si, bueno, eso nos hizo, yo creo que tal vez hasta todo el esfuerzo que veníamos como que nos jugó vino como un poquito en contra, como un gol en contra, hablando futbolísticamente. Fue como, ¿no? Porque ahora hay que volver a explicar bueno, que no son sinónimos, que son dos cosas diferentes, pero bueno, también tiene que ver con esto, con que es muy bueno para trabajar, y lo vamos a ver el viernes, es el tipo de información que transferimos y transmitimos, ¿no? Podemos trabajar mucho en segundo ciclo con el tipo de información cuando es falsa, hay un término en inglés que se dice mucho, pero por ejemplo, con el otro día el que pasó con el viaje al espacio y demás, automáticamente apareció un video sobre cómo sentaba la nave en el océano, y era un video erróneo. Entonces, bueno, este es un buen insumo para cómo trabajar información errónea y hacer investigación, ¿sí? Así que bueno, con esto... Ahí Cristina dice lo importante de generar espacios de encuentro con los chicos y con los padres donde puedan expresar, que puedan participar,
habilitar horarios y tiempos para que todos puedan en grupos reducidos, y también concientizar de la importancia de mantener un vínculo pedagógico. Me encantó. Nancy te agradece, Me ¿sí? Porque dice encantó. que motivaste a revisar las prácticas, pero además a avanzar desde lo personal. Bueno, Y coincide con que usar Zoom no es la única manera de llegar a todos con éxito, y le gustó la idea de que nosotros como docentes podamos producir nuestros propios videos, ¿no? sí, Con sí. Esto demostraciones todo el viernes. El viernes va a ser un Zoom como de 3 horas y media, no, mentira. El viernes vamos a hacer concreto y bueno, que sea práctico y también prepararle material como para que ya les quede la idea. Así que bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Este conversatorio fue posible porque estuvieron ahí, porque hubo preguntas, porque hubo intercambio, porque Marisa Pascale me hizo de termómetro, de fiscal, de abogada, así que bueno, nos complementamos muy bien. Bueno, agradecerles y decirles que estoy a disposición, manden mensajes, pregunten, consultas, que bueno, en la medida que pueda, estoy a disposición de la educación. Los que me conocen saben que me apasiona, y mucho más ayudar y colaborar y sentir que no estamos solos, que estamos juntos en esto. Así que bueno, un muy buen fin de semana, descansen y yo me pongo a trabajar para ustedes para el viernes, para sorprenderlos con experimentos. Les dejo un beso muy grande y muchísimas gracias nuevamente por la conexión. Gracias. Gracias. Pregunta Diego si también vamos a enviarles invitación para el próximo encuentro, para el viernes. Bueno, dale, sí, que se anoten, perfecto. Sí. Para tenerlo en cuenta, sí les vamos a enviar entonces. Listo. Bueno, muchas gracias a todos, yo también los saludo, que tengan un lindo fin de semana, descansen un poquito porque sé que están trabajando mucho, y María Laura, que conste que traté de cerrar la boca, porque vieron que a mí me cuesta no hablar. Me encanta. Me encanta escuchar. Perdón, le agradecemos también a Celia. Adriana Dávalos por acompañarnos. Gracias, Adriana. No sé si quiere agregar algo. Sí. Adriana. Solamente agradecer los espacios, creo que, como decían las chicas, estamos todos construyendo cuestiones, ¿no? Pero también, y hay varias mías por ahí dando vueltas, así que ya lo han escuchado muchas veces, pero creo que este orgullo que ustedes manifestaban es un orgullo de todos, ¿no? Por todo lo que se está trabajando. Digo, el virus es invisible, pero está dejando ver el alma, la pasión, todo lo que se está poniendo en cada una de las escuelas para llegar a todos, para llegar del mejor modo posible, para llegar también con una justicia curricular, ¿no? Para llegar con lo que cada uno necesita, pero para que todos aprendan con lo que hay en casa, ¿no? Por ahí veía una directora y cuando decían de las piedritas, yo tengo una imagen grabada de una profe de educación física que había hablado de los Juegos Olímpicos y recibí una imagen de un nene haciendo jabalina con una caña que había encontrado en el campo de enfrente de la casa, ¿no? Entonces digo, cada uno hace con lo que hay, y mirar lo que Tonucci nos dice, el laboratorio de la casa, y esto en la casa, y esto que seguramente María Laura vas a presentar la semana que viene, esto de poder mirar la realidad y poder mirar con otros ojos, con ojos más creativos, con ojos más curiosos, todo lo que nos rodea para poder enseñar más y mejor y para poder aprender de una manera distinta, y creo que esto sin duda va a modificar las maneras de aprender de acá en adelante, ¿no? Yo la verdad que tengo bastante esperanza en esto que tanto trabajo nos está dando hoy, pero que nos haga ver la evaluación, el aprendizaje y la enseñanza de un modo distinto cuando volvamos. Y creo que sin duda todo el trabajo que están realizando, todos los docentes, los directivos, ¿no? Cada actor del sistema educativo hace ver la educación con un profundo orgullo y con mucha esperanza, ¿no? Seguro. Acá te están agradeciendo, Adriana, por alentarlas. Gracias, Adriana, por alentarlas. Gracias, Adriana, Analía, por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. Chau. Chau, nos saludamos como siempre. Chau. Así.